Era una tarde tranquila de martes, el tipo de tarde que no promete nada extraordinario. Canelo Martínez caminaba lentamente por la avenida principal de su barrio, arrastrando los pies con el cansancio de quien acaba de completar otro día agotador en la fábrica textil donde había trabajado durante los últimos 18 años. Sus botas de trabajo, gastadas y manchadas de aceite, resonaban contra el pavimento agrietado mientras el sol comenzaba su descenso. Detrás de los edificios de apartamentos que se alzaban como gigantes de concreto contra el cielo a sus 42 años, Canelo había desarrollado una filosofía de vida simple en trabajar duro, mantener a su familia y encontrar pequeños momentos de felicidad en las cosas cotidianas. No era un hombre de grandes ambiciones ni sueños grandiosos. Su mundo se centraba en su esposa Rosa, sus 2 hijos adolescentes y la pequeña casa de 2 habitaciones donde habían vivido durante los últimos 15 años. Esa tarde, como todas las demás, su único pensamiento era llegar a casa, quitarse las botas, darse una ducha fría para eliminar el sudor y el polvo del día, y sentarse en su silla favorita mientras Rosa terminaba de preparar la cena en el barrio por donde caminaba. Era el mismo donde había crecido. Conocía cada esquina, cada grieta en las aceras, cada rostro de los vecinos que se asomaban a sus ventanas al escuchar sus pasos. Era un lugar donde la gente se conocía por nombre, donde los niños jugaban en las calles hasta que sus madres los llamaban para cenar, y donde los problemas de uno se convertían rápidamente en preocupaciones de todos. Esa sensación de comunidad era algo que Canelo valoraba profundamente. Aunque nunca lo expresara en palabras mientras caminaba, notó que el aire tenía un olor extraño. Al principio pensó que podría ser alguien quemando basura en su patio trasero, una práctica común, aunque no muy bien vista en el vecindario. Pero mientras más aspiraba, más se daba cuenta de que este olor era diferente. Era más intenso, más acre, más peligroso. Frunció el ceño y aceleró inconscientemente el paso, siguiendo su instinto que le decía que algo no estaba bien. El olor se intensificó hasta convertirse en un aroma que quemaba la garganta. Canelo levantó la vista y vio una columna de humo negro elevándose hacia el cielo desde algún lugar cercano. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por el ejercicio, sino por una premonición que no podía explicar. Había algo en la densidad de ese humo, en su color, en la forma en que se alzaba hacia las nubes, que le decía que esto no era un simple incendio controlado. Siguió el rastro del humo, caminando cada vez más rápido, hasta que prácticamente corriendo. Otros vecinos habían comenzado a salir de sus casas, algunos apuntando hacia el origen del humo, otros hablando en voz baja con expresiones de preocupación. Una mujer mayor, que Canelo reconoció como la señora Esperanza, quien vivía en la esquina, se acercó a él con los ojos llenos de angustia. «Canelo, mijo, creo que es la casa de los García», le dijo con voz temblorosa. «Esa familia joven que se mudó hace unos meses, tienen un bebé pequeñito». Al doblar la esquina de la calle Esperanza, la escena que se presentó ante sus ojos confirmó sus peores temores. Una casa de 2 plantas, una de las más antiguas del barrio, con su fachada de ladrillo rojo y su pequeño jardín frontal, se encontraba completamente envuelta en llamas que parecían danzar con vida propia. El fuego había comenzado, evidentemente, en la planta baja, probablemente en la cocina, y ahora se extendía vorazmente hacia el segundo piso como una bestia hambrienta que devora todo a su paso. Las llamas lamían las ventanas con lenguas naranjas y rojas mientras el humo negro se alzaba formando una columna densa que oscurecía el cielo de la tarde. El calor era tan intenso que Canelo podía sentirlo en su rostro, incluso desde la distancia donde se encontraba, a unos 30 metros de la casa. El sonido del fuego consumiendo madera, papel y todo lo que encontraba a su paso creaba una sinfonía aterradora que se mezclaba con algo aún más escalofriante en gritos humanos provenientes del interior de la vivienda. Sin pensarlo 2 veces, sin considerar las consecuencias, sin calcular los riesgos, Canelo corrió hacia la casa en llamas. Su corazón latía como un tambor en su pecho, pero extrañamente, su mente se encontraba en un estado de claridad absoluta. Era como si todos sus sentidos se hubieran agudizado, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitirle procesar cada detalle de la situación. «Socorro, por favor, alguien ayúdenos». La voz de una mujer joven resonaba desde la segunda planta, cargada de terror y desesperación. Era un grito que atravesaba el alma, el tipo de súplica que ningún ser humano con corazón podría ignorar. Canelo se detuvo frente a la casa, sus ojos entrenados de obrero evaluando rápidamente la situación, como si fuera un problema mecánico que necesitara solución. A la puerta principal estaba completamente bloqueada por las llamas. Los ventanas de la planta baja eran inaccesibles debido al fuego que se extendía por toda esa área. Sin embargo,
Sus ojos se fijaron en algo que podría ser su salvación, en una escalera de emergencia externa de metal, de esas que se instalaban en las casas antiguas como medida de seguridad. Ubicada en el costado derecho del edificio, la escalera parecía estar aún fuera del alcance directo de las llamas. Aunque el metal ya comenzaba a calentarse por la proximidad del fuego, Canelo se acercó a la escalera y puso su mano sobre el primer peldaño. Estaba caliente, muy caliente, pero no lo suficiente como para ser intocable. Se quitó la chaqueta y se envolvió las manos con ella antes de comenzar a trepar. Cada peldaño que subía era más caliente que el anterior, y el humo se volvía más denso, haciendo que sus ojos lagrimearan y su garganta ardieran. Al llegar a la ventana del segundo piso, pudo ver claramente el interior de la habitación. Una mujer joven, probablemente de unos 25 años, se encontraba de pie junto a la ventana, con un bebé en brazos. Ambos tosían violentamente debido al humo que se filtraba bajo la puerta cerrada de la habitación. La mujer tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto y el humo, y su rostro mostraba una mezcla de terror absoluto y una pequeña chispa de esperanza al ver a Canelo en la ventana. «Por favor, ayúdenos», gritó la mujer. «Mi bebé. Por favor, salve a mi bebé. Tiene solo 8 meses». Canelo golpeó el vidrio de la ventana con el puño envuelto en su chaqueta. «Abra la ventana, voy a sacarlos de aquí», le gritó, tratando de hacerse escuchar por encima del rugido del fuego. A la mujer luchó con el seguro de la ventana, sus manos temblando, tanto por el miedo como por la urgencia. Finalmente logró abrirla y una bocanada de aire fresco entró a la habitación humeante. «Páseme al niño primero», le dijo Canelo con voz firme pero tranquilizadora. «Lo voy a bajar y luego regreso por usted». La mujer dudó por un momento, mirando alternadamente a su bebé y a este desconocido que había aparecido como un ángel en su ventana. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», preguntó entre sollozos. «Señora», le respondió Canelo, mirándola directamente a los ojos. «Soy padre también, tengo 2 hijos. Antes de permitir que algo le pase a su bebé, prefiero morir yo mismo en estas llamas. Le doy mi palabra». Algo en su voz, en su mirada, en la sinceridad absoluta de sus palabras, convenció a la mujer. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, besó a su bebé en la frente y se lo entregó a Canelo. El pequeño lloraba, pero su llanto era fuerte, lo que indicaba que aún no había inhalado demasiado. Canelo tomó al bebé con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas de trabajador. Lo acunó contra su pecho, protegiendo la pequeña cabeza con una mano mientras usaba la otra para descender cuidadosamente por la escalera. Cada paso era calculado, cada movimiento medido. No podía permitirse un error, no con una vida tan frágil. En sus brazos, al llegar al suelo, varios vecinos se habían congregado. La señora Esperanza extendió sus brazos. «Démelo a mí, Canelo. Yo cuidaré del niño». «Llévelo lejos de aquí», le dijo Canelo mientras le entregaba al bebé. «Manténgalo seguro hasta que lleguen los paramédicos». Sin perder un segundo más, Canelo volvió a trepar por la escalera, que ahora estaba considerablemente más caliente. Podía sentir cómo el metal comenzaba a quemar sus palmas a través de la tela de su chaqueta. Al llegar a la ventana, la mujer ya estaba preparada para descender, pero se veía aterrorizada. «No puedo», le dijo llorando. «Tengo miedo a las alturas. Nunca he bajado por una escalera así». «Yo la voy a ayudar», le dijo Canelo con paciencia. A pesar de que sabía que cada segundo que pasaban allí, aumentaba el peligro. «Voy a ir bajando, paso a paso con usted. No la voy a dejar caer, se lo prometo». Con una paciencia infinita y una calma que él mismo no sabía de dónde sacaba, Canelo guió a la mujer paso a paso hacia abajo. Cada vez que ella dudaba o se paralizaba por el miedo, él le hablaba con voz tranquilizadora, recordándole que su bebé la esperaba abajo, que pronto estarían a salvo. Cuando finalmente tocaron tierra firme, la mujer se aferró a Canelo, temblando incontrolablemente. «Mi esposo», sollozó contra su pecho. «Mi esposo todavía está adentro. Está en el dormitorio del fondo. Se lastimó la pierna esta mañana en el trabajo y no puede caminar bien. No pudo bajar las escaleras cuando comenzó. El fuego, por favor, está atrapado allí arriba». Canelo miró hacia la casa, que ahora era prácticamente una hoguera gigante. Las llamas habían crecido exponencialmente en los pocos minutos que había tomado rescatar a la mujer y al bebé. El fuego ahora lamía las ventanas del segundo piso, y el humo se había vuelto tan denso que era prácticamente imposible ver a través de él. La escalera metálica estaba ahora peligrosamente caliente, al punto de que probablemente le causaría quemaduras graves en las manos a cualquier persona racional habría esperado a los bomberos. Cualquier persona sensata habría considerado que intentar otro rescate en esas condiciones era prácticamente suicida. Pero Canelo no pensó en ninguna de esas cosas. Solo pensó en un hombre atrapado, herido, esperando que alguien viniera por él. «¿En qué habitación está?», preguntó,
ya preparándose para subir nuevamente. En el dormitorio principal, al fondo del pasillo, la puerta tiene una calcomanía de una mariposa azul que puse yo misma, le respondió la mujer sin más palabras. Canelo comenzó su ascenso más peligroso. La escalera estaba ahora tan caliente que podía sentir como el metal quemaba sus palmas incluso a través de la tela. Tuvo que hacer pausas cada pocos peldaños para permitir que sus manos se enfriaran ligeramente. Pero sabía que no tenía mucho tiempo al llegar a la ventana. Se dio cuenta de que entrar al apartamento esta vez sería completamente diferente. El humo había llenado prácticamente todo el segundo piso, y el calor era tan intenso que sentía como si estuviera respirando fuego. Se quitó la camisa, la humedeció con agua de una botella que llevaba en su cinturón de herramientas, y se la ató alrededor de la nariz y la boca como un filtro improvisado. Entró al apartamento gateando, manteniéndose lo más cerca posible del suelo donde el aire era ligeramente más respirable. La visibilidad era prácticamente nula, era como moverse a través de una nube negra y sofocante. Cada respiración era un esfuerzo consciente, cada movimiento una lucha contra la desorientación que el humo causaba. Siguió el sonido de gritos débiles que provenían del fondo del apartamento. El calor era tan intenso que sentía como si su piel se estuviera cocinando. Sus ojos lagrimaban tanto por el humo que prácticamente no podía ver nada, pero siguió adelante guiándose por el sonido y por su determinación de no abandonar a una persona en necesidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, encontró la puerta con la calcomanía de la mariposa azul. Estaba entreabierta, y desde el interior llegaba una voz masculina débil gritando por ayuda. Canelo empujó la puerta y entró arrastrándose. En la escena que encontró fue desgarradora. Un hombre de aproximadamente 30 años yacía en el suelo, junto a la cama, con una viga del techo caída sobre su pierna izquierda. Estaba consciente pero claramente en shock, sus ojos vidriosos y su respiración laboriosa. El humo era tan denso en la habitación que el hombre había comenzado a perder la concha. «Voy a sacarte de aquí», le gritó Canelo, aunque no estaba seguro de si el hombre podía escucharlo claramente. «Quédate conmigo, no te duermas». La viga era pesada, probablemente pesaba más de 100 kilos, y estaba parcialmente en llamas en uno de sus extremos. Canelo sabía que tenía una sola oportunidad. Si no lograba mover la viga en el primer intento, probablemente no tendría fuerzas para un segundo. Se posicionó en el mejor ángulo que pudo encontrar. Plantó sus pies firmemente en el suelo, y usando cada fibra de músculo en su cuerpo, cada reserva de fuerza que había desarrollado durante años de trabajo físico, logró levantar la viga lo suficiente como para que el hombre pudiera liberar su pierna. El esfuerzo fue tan intenso que sintió como si algo se desgarrara en su espalda, pero logró mantener la viga elevada el tiempo suficiente. «Sal de ahí», le gritó al hombre, quien, a pesar de su estado, logró arrastrarse fuera del alcance de la viga. Canelo dejó caer la viga. Inmediatamente se acercó al hombre herido. Estaba semiconsciente y claramente no podría caminar por su cuenta. Sin dudarlo, Canelo lo cargó sobre sus hombros en lo que se conoce como carga de bombero, distribuyendo el peso de la manera más eficiente posible. El viaje de regreso hacia la ventana fue una pesadilla. El humo era ahora tan denso que Canelo no podía ver absolutamente nada. Se guiaba puramente por memoria y por instinto, arrastrando sus pies para sentir las paredes y orientarse. El peso del hombre en sus hombros, combinado con la falta de oxígeno, hacía que cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano. En un momento, se desorientó completamente. No sabía si estaba yendo hacia la ventana o alejándose de ella. El pánico comenzó a infiltrarse en su mente por primera vez desde que había comenzado todo este ordeal. Podía sentir cómo sus fuerzas se desvanecían, cómo sus pulmones se llenaban de humo venenoso. Fue entonces cuando escuchó voces desde afuera gritando instrucciones hacia la derecha. Canelo, la ventana está hacia la derecha. Los vecinos se habían organizado para guiarlo desde afuera. Con renovada determinación, siguió las voces hasta que finalmente sus manos tocaron el marco de la ventana. Nunca en su vida había sentido tanto alivio. Varios vecinos habían formado una cadena humana al pie de la escalera para ayudar con el descenso. Primero bajaron al hombre herido, pasándolo cuidadosamente de persona en persona hasta llegar al suelo. Canelo fue el último en descender. Para cuando finalmente tocó tierra firme, sus piernas no podían sostenerlo. Se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente, sus pulmones tratando desesperadamente de expulsar el humo tóxico que había inhalado. Los primeros paramédicos llegaron en ese momento exacto, como si hubieran sido convocados por alguna fuerza divina. Inmediatamente se dirigieron hacia Canelo y hacia el hombre herido, mientras otros verificaban el estado de la mujer y el bebé. «Señor, necesita atención médica», le dijo uno de los paramédicos a Canelo mientras le colocaba una mascarilla de oxígeno. «Ha inhalado una cantidad peligrosa de humo». Pero Canelo apartó suavemente la mascarilla. «Primero ellos», dijo con voz ronca, señalando hacia la familia.
Asegúrense de que estén bien. Los bomberos llegaron momentos después con sus camiones rojos y sus sirenas ensordecedoras. El capitán del cuerpo de bomberos, un hombre mayor, con décadas de experiencia, se acercó a Canelo con una expresión de profundo respeto. «Señor, lo que usted hizo fue extraordinario», le dijo, «pero también fue extremadamente peligroso. Esa estructura podría haber colapsado en cualquier momento. Usted arriesgó su vida de una manera que pocos se habrían atrevido». Canelo, todavía respirando con dificultad y con su rostro cubierto de hollín, simplemente asintió. «¿La familia está bien?», preguntó. «¿Están estables? El hombre tiene quemaduras de segundo grado en las piernas y una fractura. Pero va a estar bien. La muchacha y el bebé están en shock, pero sin lesiones graves. Todos van a recuperarse completamente, y eso es gracias a usted». En la escena que siguió fue de caos controlado. 3 ambulancias se habían estacionado en la calle, junto con 2 camiones de bomberos y varios vehículos de la policía local. Una multitud de vecinos se había congregado, algunos llorando de alivio, otros simplemente observando en silencio la casa que continuaba ardiendo, mientras los bomberos luchaban por extinguir las llamas en medio de toda esta actividad. Nady notó inicialmente la llegada de los vehículos de los medios de comunicación, pero pronto, reporteros de 3 canales de televisión locales y 2 periódicos se encontraban en la escena, atraídos por la historia del rescate heroico que ya se estaba difundiendo. Rápidamente, a través de las redes sociales y las llamadas telefónicas de los testigos, una reportera joven con un traje azul impecable y maquillaje perfecto se acercó a Canelo con su camarógrafo, siguiéndola de cerca. Extendió su micrófono hacia él con una sonrisa que parecía ensayada para este tipo de situaciones. «Señor, buenas tardes. Soy Patricia Hernández de Canal 7 Noticias. Usted acaba de realizar un acto de heroísmo extraordinario. Salvó a toda una familia de morir en este incendio. ¿Qué se siente ser un héroe que lo motivó a arriesgar su propia vida de esa manera, cuando podría simplemente haber esperado a que llegaran los bomberos?» Canelo, que hasta ese momento había estado concentrado únicamente en asegurarse de que la familia estuviera recibiendo la atención médica adecuada, se sintió incómodo con la cámara apuntando hacia él y con toda la atención mediática. Levantó la mano, rechazando gentilmente el micrófono. «No soy ningún héroe», dijo con voz ronca pero firme, sus cuerdas vocales todavía afectadas por el humo que había inhalado. «Cualquier persona en mi lugar habría hecho exactamente lo mismo. Yo simplemente hice lo que tenía que hacer. Nada más, nada menos». La reportera, entrenada para obtener la historia que sus productores querían, insistió con más preguntas. «Pero, señor, usted entró 2 veces a esa casa en llamas. Arriesgó su vida no una, sino múltiples veces. No todo el mundo habría tenido el valor, la determinación y la capacidad física de hacer lo que usted hizo. Esta familia literalmente le debe la vida. ¿Cómo se siente saber que sus acciones de hoy salvaron 3 vidas?» Canelo permaneció en silencio por un largo momento, mirando hacia la casa que aún ardía mientras los bomberos continuaban su trabajo. Las llamas habían sido controladas en gran medida, pero el humo seguía alzándose hacia el cielo, que ahora se había oscurecido con la llegada de la noche. Podía ver a la familia en la ambulancia, en la mujer sosteniendo a su bebé mientras los paramédicos verificaban sus signos vitales, y el hombre siendo preparado para el transporte al hospital. Cuando finalmente volvió a hablar, sus palabras emergieron lentamente, cargadas de una emoción profunda que tocó el corazón de todos los presentes, incluida la reportera que había llegado esperando obtener una historia sensacionalista, pero se encontró con algo mucho más profundo. «Miren», comenzó Canelo, su voz apenas audible por encima del sonido de los equipos de emergencia. «Yo tengo una familia también. Tengo una esposa que me espera en casa para cenar. Tengo 2 hijos adolescentes que probablemente están haciendo su tarea en este momento. Si algún día, Dios no lo quiera, mi familia estuviera en una situación como esta, atrapada, con miedo, sintiendo que van a morir, yo esperaría que alguien, cualquier persona que pasara por ahí, hiciera por ellos exactamente lo que yo hice hoy». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba, y su voz se quebró ligeramente. «No se trata de ser héroe, se trata de ser humano. Se trata de entender que todos compartimos este mundo, que todos tenemos derecho a vivir, a amar, a ver crecer a nuestros hijos, cuando vemos a nuestro prójimo en peligro y tenemos la posibilidad de ayudar, cuando tenemos la capacidad física y emocional de hacer una diferencia. No existe realmente la opción de dar la espalda y seguir caminando». La multitud que se había reunido, vecinos, bomberos, paramédicos, policías e incluso algunos de los reporteros, escuchaba en absoluto silencio. Varios vecinos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas, conmovidos, no solo por lo que Canelo había hecho, sino por la simplicidad y honestidad de sus palabras. «Eso no es heroísmo», continuó, limpiándose los ojos con el dorso de su mano sucia. «Eso es simplemente ser una persona decente. Eso es recordar que el dolor de mi prójimo es también mi dolor, que la pérdida de esa familia habría sido también mi pérdida, porque todos vivimos en la misma comunidad,
respiramos el mismo aire, caminamos por las mismas calles y compartimos la misma humanidad. La reportera, visiblemente emocionada y claramente fuera de su guión habitual, bajó su micrófono. Por primera vez en su carrera, se encontró sin palabras, sin saber qué más preguntar. La historia que había venido a cubrir había resultado ser algo completamente diferente de lo que esperaban. Un anciano que había vivido en el barrio durante más de 50 años, don Roberto, se acercó lentamente a Canelo. Sus manos temblorosas, por la edad, le pusieron una mano en el hombro. «Joven», le dijo con voz quebrada por la emoción, «puede que usted no se considere un héroe, pero su corazón sí lo es. En estos tiempos, donde tanta gente pasa caminando, donde tanta gente mira hacia otro lado cuando ve sufrimiento, donde tanta gente dice no es mi problema, usted nos recuerda lo que realmente significa cuidarnos unos a otros, lo que significa ser parte de una comunidad». Otros vecinos comenzaron a acercarse, no para felicitarlo o tratarlo como celebridad, sino simplemente para estar cerca de él, para expresar sin palabras su gratitud y su respeto. La señora Esperanza, quien había cuidado al bebé durante todo el rescate, se acercó con el pequeño en brazos. «El niño no ha parado de llorar», le dijo suavemente, «pero cuando lo acerco a usted, se calma. Es como si supiera que usted lo salvó». Canelo tomó al bebé en sus brazos por un momento. El pequeño efectivamente dejó de llorar y lo miró con esos ojos grandes y curiosos que solo tienen los niños muy pequeños. «Vas a crecer fuerte y sano», le susurró al bebé, «y cuando seas grande vas a recordar que este mundo está lleno de gente buena dispuesta a ayudarte cuando lo necesites». Los días siguientes trajeron una atención mediática que Canelo no había buscado ni deseaba. Su historia se había vuelto viral en las redes sociales. Videos del rescate tomados por vecinos con sus teléfonos se habían compartido miles de veces. Reporteros tocaban constantemente a su puerta. Ofertas para entrevistas en programas de televisión nacional llegaban a diario, propuestas para escribir un libro sobre su experiencia, e incluso una oferta de una productora de Hollywood para hacer una película sobre su historia. A todo esto, Canelo respondía con la misma humildad y la misma incomodidad que había mostrado esa tarde frente a las cámaras. No entendía por qué la gente estaba tan impresionada por algo que, en su mente, era simplemente lo correcto que hacer. Su esposa Rosa, una mujer práctica y sensata, se convirtió en su escudo contra la atención mediática. «Mi esposo no está interesado en ser famoso», les decía a los reporteros que llamaban. «Él solo quiere volver a su vida normal, a su trabajo, a su familia». Pero la historia había tocado algo profundo en la sociedad. En un mundo donde las noticias estaban dominadas por conflictos, política divisiva y tragedias, la historia de Canelo representaba algo diferente: la bondad humana básica, la disposición de una persona común a arriesgar todo por un extraño. La familia que había salvado se recuperó completamente, tal como los médicos habían predicho. El esposo, cuyo nombre era Daniel, sanó de sus quemaduras y su fractura sin complicaciones permanentes. Su esposa, Elena, y el bebé, pequeño Miguel, no presentaron secuelas del incidente más allá de algunas pesadillas ocasionales, que eventualmente desaparecieron como muestra de agradecimiento. Daniel y Elena quisieron organizar una ceremonia en honor a Canelo, invitar a todo el barrio, quizás conseguir que el alcalde le diera una medalla o algún reconocimiento oficial. Pero cuando se acercaron a él con esta propuesta, Canelo declinó gentilmente. «Si realmente quieren agradecerme», les dijo mientras tomaba un café en la pequeña cocina de su casa, con Elena sosteniendo al pequeño Miguel, quien parecía fascinado por Canelo cada vez que lo veía, «hagan algo diferente. La próxima vez que vean a alguien en necesidad, no importa qué tan pequeña o grande sea esa necesidad, ofrezcan su ayuda. Puede ser algo tan simple como ayudar a un anciano a cargar sus bolsas del supermercado, o algo más grande como lo que pasó con ustedes. Pero cada vez que extiendan la mano para ayudar a alguien más, esa será la mejor manera de honrar lo que pasó ese día. Pero queremos hacer algo especial por usted», insistió Elena. «Usted salvó nuestras vidas. No podemos simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado». Canelo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Ustedes siguiendo adelante, viendo crecer a su hijo, siendo felices, construyendo su vida juntos. Eso ya es algo especial. Eso ya es la mejor recompensa que yo podría pedir». La historia de Canelo se convirtió en algo más grande que él mismo, algo que trascendió su persona y se convirtió en un símbolo. Su mensaje de humanidad básica y responsabilidad comunitaria resonó no solo en su barrio o su ciudad, sino en personas de todo el país e incluso en otros países, donde la historia fue traducida y compartida. En escuelas comenzaron a usar su historia como ejemplo en clases de educación cívica, discutiendo conceptos como responsabilidad social, valor moral y la importancia de la comunidad. Organizaciones sin fines de lucro adoptaron su filosofía de ser simplemente una persona decente como lema para sus campañas de voluntariado. Psicólogos y sociólogos escribieron artículos analizando
¿Por qué la historia de Canelo había tocado tan profundamente a tantas personas? Algunos argumentaban que en una sociedad cada vez más individualista y desconectada, la historia representaba un regreso a valores comunitarios fundamentales. Otros veían en ella una demostración de que el heroísmo verdadero no requiere superpoderes o entrenamiento especial, sino simplemente la disposición de actuar cuando se presenta la oportunidad meses después. Cuando el bullicio mediático había finalmente aminado y la vida había vuelto a algo parecido a la normalidad, Canelo continuaba siendo el mismo hombre trabajador que siempre había sido. Se levantaba cada mañana a las 5:30, desayunaba con su familia, caminaba a la fábrica, trabajaba sus 8 horas y regresaba a casa por la misma ruta de siempre. La única diferencia notable era la forma en que la gente lo trataba cuando caminaba por su barrio. No era que lo trataran como celebridad o que le pidieran autógrafos, sino que había una calidez especial en los saludos, una sonrisa diferente en los rostros de sus vecinos. Era como si toda la comunidad hubiera sido tocada por lo que había sucedido, como si el acto de Canelo hubiera recordado a todos que ellos también eran capaces de bondad extraordinaria. Don Roberto, el anciano del barrio, había comenzado a organizar reuniones comunitarias mensuales, donde los vecinos se juntaban para discutir formas de ayudarse mutuamente. La señora Esperanza había iniciado un grupo de apoyo para madres solteras. Otros vecinos habían formado equipos para ayudar a los ancianos con sus compras y citas médicas. El barrio había cambiado, no físicamente, sino en su espíritu. La historia de Canelo había plantado una semilla que ahora florecía en actos de bondad grandes y pequeños que ocurrían todos los días en una tarde. Exactamente un año después del incendio, Canelo caminaba por la misma ruta de siempre cuando se encontró con una escena familiar pero diferente. Una mujer mayor había caído en la acera y estaba luchando para levantarse, pero antes de que Canelo pudiera acercarse para ayudar, ya había 3 vecinos a su lado, ayudándola con cuidado, preguntando si necesitaba atención médica, ofreciéndose a acompañarla a casa. Canelo sonrió y siguió caminando. Y esa era la verdadera recompensa, el verdadero legado de aquella tarde, no las entrevistas o los reconocimientos, sino saber que su ejemplo había inspirado a otros a actuar con la misma humanidad básica que él había demostrado. Cuando llegó a casa esa tarde, su esposa Rosa lo estaba esperando con la cena lista y una sonrisa cálida. Sus hijos, ahora un poco más grandes, lo saludaron con abrazos. Era una escena perfectamente ordinaria, exactamente como a Canelo le gustaba. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó Rosa. ¿Cómo hacía todas las tardes? Tranquilo, respondió Canelo, quitándose las botas junto a la puerta. Exactamente como me gusta. Y mientras se sentaba a cenar con su familia, Canelo reflexionó sobre algo que había aprendido durante todo este proceso, que los verdaderos héroes no son aquellos que buscan la gloria o el reconocimiento, sino aquellos que simplemente hacen lo correcto porque es lo correcto, sin esperar nada a cambio. Y luego, regresan a sus vidas ordinarias con la satisfacción silenciosa de haber hecho una diferencia en el mundo. En la vida siguió su curso natural durante los meses siguientes, pero había momentos en los que Canelo se detenía a reflexionar sobre cómo un solo evento había creado ondas que se extendían mucho más allá de lo que jamás habría imaginado. Recibía cartas de personas de todo el país, algunas contándole cómo su historia las había inspirado a ayudar a otros, otras simplemente agradeciendo por recordarles que la bondad aún existía en el mundo. En una carta en particular lo conmovió profundamente. Era de un maestro de escuela primaria de una ciudad lejana, quien le contaba cómo había usado la historia de Canelo para enseñar a sus estudiantes sobre valores y responsabilidad cívica. Mis alumnos de 8 años han creado un club Canelo, escribía el maestro, donde cada semana se comprometen a hacer algo bueno por alguien más, sin esperar reconocimiento. Han ayudado a compañeros con sus tareas, han recogido basura en el parque, han visitado a ancianos en el hogar geriátrico local. Su ejemplo ha plantado semillas de bondad en 30 corazones pequeños que llevarán esas lecciones por el resto. Tisas Vid. Rosa encontró a Canelo esa noche sentado en su silla favorita, leyendo la carta por tercera vez, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Qué pasa, amor?, le preguntó sentándose en el brazo de la silla. Is solo cute. Canelo hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Nunca pensé que hacer lo correcto podría tener tantas consecuencias. Estos niños que ni siquiera conozco están aprendiendo a ser mejores personas por algo que yo hice sin pensarlo 2 veces. Rosa le acarició el cabello gris que había comenzado a aparecer más notoriamente desde el incidente. Eso es exactamente. ¿Por qué eres especial, Canelo? Porque para ti no fue una decisión heroica. Fue simplemente la única decisión posible. 2 años después del incendio, Canelo recibió una invitación inesperada. La universidad local quería otorgarle un doctorado honorario en humanidades.
El rector de la universidad había explicado en su carta que aunque Canelo no había pasado por las aulas universitarias, había demostrado una comprensión de la humanidad y los valores cívicos que muchos académicos solo estudian en teoría. Canelo declinó respetuosamente la oferta, pero propuso una alternativa. ¿Por qué no crear en su lugar una beca para estudiantes de familias trabajadoras que quisieran estudiar para ser bomberos, paramédicos o trabajadores sociales? Honren a las personas que dedican sus vidas profesionalmente a salvar y ayudar a otros, sugirió en su respuesta. La universidad aceptó su propuesta. Y.O. nació la Beca Humanidad, financiada por donaciones de personas que habían sido tocadas por la historia de Canelo. Cada año, 5 estudiantes de familias de escasos recursos recibían apoyo completo para estudiar carreras orientadas al servicio público. El pequeño Miguel, el bebé que Canelo había salvado, cumplió 3. Daniel y Elena organizaron una pequeña celebración en su nueva casa. Habían usado el dinero del seguro para mudarse a un hogar más seguro, pero en el mismo barrio porque no querían alejarse de la comunidad que los había apoyado durante su momento más difícil. Tío Canelo, balbuceó Miguel cuando lo vio llegar a la fiesta, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Era la primera vez que el niño podía pronunciar su nombre claramente, y el tío honorario que le había asignado tocó profundamente el corazón de Canelo. Mira lo grande que estás, le dijo Canelo levantando al niño en brazos. ¿Sabes que, cuando seas grande, vas a hacer cosas importantes? ¿Como tú?, preguntó Miguel con la curiosidad inocente de un niño de 3 años. No, Miguel, respondió Canelo con una sonrisa. Vas a hacer cosas mucho más importantes que yo. Vas a ser médico o maestro o bombero o lo que tú quieras ser. Y vas a ayudar a muchas personas de muchas maneras diferentes. Elena, que había escuchado la conversación, se acercó con lágrimas en los ojos. Canelo, hay algo que queremos decirte. Daniel y yo hemos estado hablando, y cuando Miguel sea lo suficientemente grande para entender, le vamos a contar toda la historia. No solo que usted lo salvó, sino por qué lo hizo, qué dijo después, cómo cambió nuestra comunidad. Queremos que entienda que viene de un lugar donde la gente se cuida entre sí, y queremos que sepa, acadio Daniel, acercándose con una sonrisa, que si algún día él se encuentra en una situación donde puede ayudar a alguien, tiene la responsabilidad de hacerlo. No porque sea héroe, sino porque es humano. Esa noche, mientras Canelo caminaba de regreso a casa después de la celebración, se encontró con un accidente de tráfico menor en la esquina principal del barrio. 2 automóviles habían chocado, y aunque no parecía haber heridos graves, los conductores estaban confundidos, y uno de ellos, una mujer mayor, estaba claramente en shock sin dudarlo. Canelo se acercó para ofrecer ayuda. Pero lo que lo sorprendió fue que no fue el único. Otros 6 vecinos habían visto el accidente y habían venido corriendo para ayudar. Uno llamaba a la policía, otro verificaba si había heridos, un tercero dirigía el tráfico alrededor del accidente y los demás consolaban a los conductores afectados. Hace unos años, pensó Canelo mientras observaba la escena, probablemente la gente habría seguido caminando, pensando que no era su problema, pero ahora era diferente. El espíritu de comunidad que su acto había ayudado a despertar se había convertido en algo permanente, algo que se transmitía de persona a persona sin necesidad de grandes discursos o ceremonias. Canelo se alejó discretamente del grupo de personas que ayudaban en el accidente, sabiendo que ya no era necesario. La semilla que había plantado sin darse cuenta aquella tarde de incendio había crecido hasta convertirse en un árbol frondoso, cuyas ramas se extendían por toda la comunidad. Mientras caminaba hacia su casa, reflexionó sobre una verdad simple pero profunda. Los verdaderos cambios en el mundo no ocurren a través de grandes gestos o discursos elocuentes, sino a través de acciones cotidianas realizadas por personas ordinarias que simplemente eligen hacer lo correcto cuando se presenta la oportunidad. Al llegar a su puerta, pudo escuchar las voces de su familia desde adentro en Rosa preparando la cena, sus hijos discutiendo sobre sus tareas escolares, el sonido familiar de una vida normal, feliz. Se quitó las botas, como hacía todas las tardes, y entró a su hogar, con la satisfacción silenciosa de quien sabe que, a veces, ser simplemente una persona decente es la forma más poderosa de cambiar el mundo. Y en ese momento, Canelo comprendió finalmente que no había rechazado ser llamado héroe por humildad, sino porque había entendido algo que muchos no logran comprender, aunque el verdadero heroísmo no reside en actos extraordinarios realizados por personas especiales, sino en la decisión ordinaria de cualquier persona de extender la mano. Cuando alguien la necesita, la cena estaba lista, su familia lo esperaba. Y mañana sería otro día normal en la vida de un hombre que había demostrado que cambiar el mundo no requiere ser extraordinario, solo requiere ser humano en el fin.